Yo le invito a que a través de esta canción usted pueda conectarse con Dios, con nuestro Padre. Le pueda agradecer por lo bueno que Él es. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo que tú nos permitas disfrutar y entrar en tu presencia, Señor. Ven a este lugar, Señor. Cumple tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias, Señor. Te damos gracias, Señor, y dejamos esta mañana en tus manos. Te invito a cantarle conmigo en este tiempo y adorarle al Rey de Reyes y al que se merece todo el honor y toda la gloria. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu plaza, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Al pensar y meditar y escuchar esta canción, se vino a mi mente lo que somos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos luz en medio de las tinieblas. La gracia y la misericordia del Señor nos ha alcanzado. Oremos al Señor. Padre, gracias por lo que tú nos has hecho. Somos tus hijos. Somos tus hijos. Somos tu pueblo. Necesitamos más de tu palabra. Necesitamos más de ti. Háblanos, Señor. Enséñanos más de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muy buenos días. Buenos días. Dios les bendiga. Hace un momento me entregaron este papelito. Y este papel pide oración no pide, realmente es un agradecimiento a Dios por Andrés, el hermano que está aquí sentadito. No sé si ustedes lo ubican, pero generalmente tiene la costumbre de al que le toque predicar o dirigir acercarse y siempre nos entrega un papel como esto para orar por alguien o para agradecer por alguien. Y él la otra vez trajo a un joven que se llama Andrés. Él pues ha estado pasando por una circunstancia de drogadicción y él está en el proceso de recuperación, se está recuperando y gracias al Señor ha encontrado trabajo. Gracias al Señor por aquello. Entonces, gracias a Dios por la vida de Andrés y clamamos a nuestro Señor para que Él lo siga restaurando y para que Él lo sea sanando completamente, como es la obra que nuestro Señor hace. El día de hoy nos convoca a nuestro Señor y nos convoca para que podamos meditar en su palabra, y la palabra que hoy vamos a meditarla delante de su presencia está en 2 de Pedro, el capítulo 2. Quiero invitarle, por favor, que usted pueda buscar, usted pueda encontrar 2 de Pedro, capítulo 2, y vamos a dar lectura, por favor, a todo el capítulo. Es un texto realmente muy bueno. Es un texto que el Señor va a utilizar para llevarnos a la verdad, para llevarnos a amar la palabra, para llevarnos a conocerla con todo nuestro corazón. He aquí la palabra del Señor dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces,
no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es un texto muy directo y proviene del Señor y proviene de Dios. Vivimos en tiempos que no son fáciles. Vivimos en tiempos en que el llamado del Señor debe de cumplirse en nuestros corazones. ¿Cuál es el llamado de Dios? ¿Cuál es el llamado del Señor? Es el mismo que ha venido a través de todos los tiempos, a través de toda la historia. El llamado del Señor es: buscadme. El llamado del Señor es: buscadme. Oíd mi palabra. Oíd mi palabra. Buscadme de todo corazón. Falsos profetas a través de toda la historia siempre han existido. Y falsos maestros también han existido y siempre existirán. He aquí, la palabra es tan clara en esta mañana que esta palabra nos enseña cuál es el obrar de ellos, cuál es el accionar de ellos. Pero se viene una pregunta a mi mente, y la pregunta que se viene a mi mente es esta: ¿y qué hay de mí? La palabra me dice acerca de cuál es el ministerio de los falsos profetas, pero ¿qué hay de mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? La palabra me dice que van a haber falsos maestros, pero ¿cuál debe de ser la reacción de la iglesia? ¿Cuál debe de ser mi reacción frente a esto? 3 son las reacciones que debe de tener todo hijo del Señor, todo hijo de Dios. Y permítanme por favor el compartir esas 3 realidades que todo creyente debe de tener con la finalidad de no caer en el error. Por falta de conocimiento perece el pueblo. La primera realidad que nosotros debemos tener como hijos de Dios es conocer. Tenemos que conocer y tenemos que diferenciar entre aprender y conocer. Y no les habla una persona que no haya aprendido. Muchos años de mi vida los he pasado aprendiendo. Recientemente, el año anterior, a finales del año, terminé un estudio. ¿Aprendí? Sí aprendí. ¿Conocí? Es otra cosa. Hay muchos que aprenden de Dios. Hay muchos que aprenden de Él. Conocen lo que la Biblia dice.
Han aprendido lo que la Biblia les enseña, mas sin embargo no conocen a Dios. Esa es la razón por la cual la palabra que ellos hablan de sus labios, de sus bocas, son palabra que no tiene peso. Porque solamente basan lo que dicen en lo que han aprendido, pero no en lo que conocen. Es como cuando una persona quiere estudiar otra cultura. Es como si alguien quiere estudiar la cultura japonesa. ¿Listo? La estudia, aprende de ella, pero no la va a conocer sino hasta el momento cuando vive, sino hasta el momento cuando va hasta allá, a ese lugar, y la conoce en su esencia. Falsos maestros siempre habrán, y la única manera de poder diferenciar entre lo verdadero y lo que es falso es que te acostumbres a la verdad. Cuando no hay costumbre de la verdad, entonces cualquier palabra es palabra de Dios. Pero cuando tú estás cerca, cuando tú te dedicas a conocer realmente a Dios, entonces cuando tú abres la palabra, de la palabra fluirá, saltará fuente de vida para tu alma. Tienes que dedicarte a conocer. Tienes que dedicarte a conocer la palabra y tienes que estar cerca de ella. Tienes que hacerlo. La pregunta es ¿cómo? La pregunta es ¿cómo hago para conocer? ¿Cómo hago para conocer la verdad? Esto me lleva a lo que Jesús le dijo a los discípulos. Jesús viene y le dice a los discípulos: si permaneces en mi palabra. Me sé la versión Reina Valera y en mi mente está retumbando ese tonito que tiene la Reina Valera. Dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Está allí el secreto de la vida en libertad. Tienes las llaves para ser libre de la esclavitud. La contemplas en tu casa, la has puesto a la entrada de tu casa, abierta allí, mas sin embargo no la conoces y no la usas. La tienes cerca de tu velador antes de acostarte, tan cercana allí, y no te has dedicado a conocerla, pero sí te has dedicado a leerla. La lees, pero no la conoces. La única manera de poder conocer la verdad es permanecer en ella, es vivir en ella, es echar raíces sobre ella. Cuando alguien quiere plantar una semilla, tiene que preparar la tierra, tiene que moverla, tiene que abonarla, y sobre esa tierra planta la semilla y la semilla echará raíces. Solamente en la palabra tu vida cobrará sentido. Solamente en la palabra tu vida tendrá color. Tienes que dedicarte a conocerla. Y conocer la palabra es sembrarte en ella. Y conoceréis la verdad si permaneces en mi palabra. Entonces tú vas a conocer la verdad y podrás discernir lo falso. No tienes que andar buscando, no tienes que andar investigando sobre lo falso. Ese tiempo dedícalo a buscar la verdad. Ese tiempo dedícalo a conocer a Jesús. Ese tiempo dedícalo a permanecer más en su presencia. Ese tiempo dedícalo allí. Y posiblemente el Señor no va a sanar tu cuerpo, pero el Señor sí va a sanar tu alma. Y cuando el Señor sana tu alma, por cuanto le conoces, aún en el lecho del dolor, en el lecho de enfermedad, tu vida desafiará a los demás. Tu vida los va a desafiar y tu vida los va a llevar a querer vivir conforme la palabra de Dios, porque tú vives sembrado en la palabra. Permanece en mi palabra.
Tienes que dedicarte a conocer, porque cuando tú conoces la palabra, entonces allí eres libre. Solamente allí eres libre. Tienes la llave de la libertad. Tienes la llave para ser libre. Él ya la dio, y déjame decirte que su palabra es segura. Eso decía Primera de Pedro, el capítulo 1, el último versículo, o uno de los últimos versículos, que dicen: tenemos también la palabra profética más segura. Cuando tú conoces que la palabra es segura, entonces tú crees en ella. Entonces crees en la palabra. No crees simplemente porque alguien te contó o porque alguien te dijo. Cuando tú crees porque alguien te contó y porque alguien te dijo, entras en frustración. Porque tú dices: pero es que él me dijo, pero es que yo lo escuché de él, pero es que tal cosa, ¿y por qué no se cumple? Porque la palabra es para él, pero la palabra no es para ti. Pero cuando tú te dedicas a conocer la palabra, cuando tú te dedicas a estar allí, con constancia, cuando te encuentras algo falso, lo disciernes de una manera rápida. Dedícate a conocerla. Dedícate a conocer la palabra, y Cristo se revelará a ti. El que me ama, mi palabra guardará, y yo y mi Padre vendremos a él. El Señor vendrá a ti, el Señor vendrá a ti, y tu vida empezará a cambiar, y tu vida empezará a mejorar, y tu vida empezará a tomar brillo. Así será tu vida. Así será tu vida. Tu vida va a prosperar. Entenderás que prosperidad no es tenerlo todo. Aprenderás que prosperidad es tener lo suficiente. Lo suficiente para dar, lo suficiente para vivir, lo suficiente para bendecir a otros. Tienes que dedicarte a conocer la palabra del Señor. Es la única manera. Iglesia amada, el llamado del Señor no es a tener temor. El llamado del Señor es: conoce la verdad. Escúchame. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Cuando conoces la verdad, vives en libertad. Pero cuando no la conoces, siempre vas a vivir en miedo, siempre vas a vivir en temor, siempre vas a vivir en temor. El clamor nuestro debe de ser: Espíritu Santo, muéstrame más de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, recuérdame la palabra de Jesús. Porque esa es la tarea del Espíritu. Esa es la tarea del Espíritu. El Señor ya lo mencionó. El Espíritu de verdad recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu de verdad hablará acerca del Padre. No hablará otra cosa sino lo que ha escuchado del Padre. Tal vez usted está pensando: es imposible lo que Él está diciendo. No puedo llegar a conocerlo. Pero déjame decirte que sí lo puedes hacer, por dos razones. Por creación lo puedes lograr, y por redención también lo puedes lograr. Me explico. ¿Por qué por creación? Porque cuando Dios te formó a ti, cuando Dios formó al hombre, Él dice que tomó polvo de la tierra y formó al hombre. ¿Y qué sopló en el hombre? Aliento de vida. Pero antes de que Él soplase aliento de vida, Él viene y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No puedes ser Dios, pero sí puedes parecerte a Él en carácter. Por creación sí puedes conocerlo a Él. Pero no es suficiente, porque después el hombre cayó. Entonces, por creación sí lo puedes hacer, pero no es suficiente. Necesitas la otra parte de la moneda. Necesitas la redención.
necesitas al Espíritu Santo. Entonces, cuando tienes al Espíritu del Señor, entonces Él te lleva a toda verdad. Y no vas a sucumbir tan fácilmente, porque cada día te dedicas a conocerlo a Él. Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero conocerte más. Entonces Él te dice: ¿me quieres conocer? Permanece en mi palabra. Permanece firme en ella. No te desvíes ni a la derecha y tampoco a la izquierda. Solamente permanece en ella y sigue en ella y sigue en ella. Cuando tú permaneces en la palabra, escucharás una prédica e irás a la palabra, y esa prédica estará contenida en la palabra. Estará allí, y el Espíritu Santo dará testimonio de que esa palabra proviene de Él. Dedícate a conocer. Dedícate a conocer. Sabes mucho, pero tal vez no conoces nada. Tal vez no conoces nada. Y esa es la razón por la cual tu vida no cambia y el nombre de Dios es pisoteado. Porque otros no quieren ser como el Jesús que tú predicas. Porque el Jesús que tú predicas no es el que hablas, es el que vives. Y el Jesús que vives grita. Y el Jesús que vives se descontrola. Y el Jesús que vives aplasta, pisotea, insulta. Entonces, ¿quién quiere ser así? Nadie. El Jesús que vives golpea. El Jesús que vives es desesperanza. ¿Quién quiere ese Jesús? Dedícate a conocerlo. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con aprender a oír. Y tiene que ver con entender. Tienes que oír y tienes que entender. Cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú escuchas la palabra de Dios, algo sucede en tu corazón y es algo que tú no lo puedes controlar. ¿Sabes qué es? Fe. Porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, ¿sabes qué? El corazón se incomoda. El corazón se incomoda porque dice: a ver, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo me habla de paz en un mundo de adversidad? ¿Cómo me habla de justicia en un mundo de injusticia? Porque eso solamente es producto de Dios en el corazón de la persona. Porque la fe viene por el oír y no el oír cualquier cosa. El oír la palabra de Dios. Solamente para saber cómo está tu fe, tengo que subirme a tu auto y escuchar lo que oyes. Si yo quisiera saber cómo es tu fe, solamente tengo que ir a tu casa y tengo que ver lo que tú ves y lo que oyes. Solamente tengo que ir a ver tu Facebook. Tienes que aprender a oír a Dios. Tienes que aprender a oír a Dios. Tienes que aprender a escuchar su voz. Y la única manera de poder escuchar la voz de Dios es haciendo lo que Daniel hizo. Tienes que proponerte en el corazón hacerlo. He aquí, dice que un ángel va donde Daniel y viene y le dice a Daniel lo siguiente: he aquí, desde el primer momento que dispusiste tu corazón. He aquí, desde el primer momento que dispusiste tu corazón a entender la palabra y te humillaste delante de la presencia de Dios, tu oración fue escuchada y por esa causa aquí estoy.
Tienes que disponer tu corazón. Todo camino con el Señor empieza con una palabra, y esa palabra es: aquí estoy. Los cambios transformadores, los cambios eternos en la vida de una persona, en la vida de toda una generación, empiezan solo con una palabra: heme aquí. No huiré de ti. Ya no seguiré yendo. Ya no seguiré huyendo. Ya no me iré. Me quedaré aquí. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Porque es mejor la palabra de Dios que la palabra de los hombres. Es mejor la palabra de Dios que la palabra de los hombres. Dedícate a aprender a escuchar la voz de Dios, y déjame decirte que Dios te habla a cada instante, a cada momento. Hay muchas cosas que tú le has llamado casualidad, le has llamado suerte, le has llamado que es tu capacidad, pero no es ninguna de ellas, es solamente el Señor en ti. La prosperidad que tienes es una prosperidad que prueba tu corazón. La capacidad intelectual que tienes es una capacidad que prueba quién eres. Y lo que el Señor te da es para que reconozcas que todo proviene de Él. Todo proviene de Él. Aprende a ver a Dios hasta en lo más sencillo, y apréndete a reír de la vida. Ahora, lo que les voy a contar ahora no tiene que ver de risa, pero hay que aprender a ver a Dios. Me pasó algo fuera de lo común para mí el fin de semana anterior. No estuve aquí en la iglesia, y algunos se han de haber dado cuenta, y algunos a veces sospechan y dicen: cuando no está un pastor aquí, está en Huangopolo. La semana anterior no estuve ni en Huangopolo, les comento. La semana anterior no fui a ninguna iglesia, pero sí estuve en su presencia por si acaso. No estuve en ninguna iglesia. Fue un fin de semana. Tenemos aquí la costumbre, gracias al Señor por aquello, que cada cierto tiempo a cada pastor se le da un fin de semana libre, ¿ok? Un fin de semana libre donde él puede pasar con su familia, y gloria a Dios por aquello. Pero resulta ser que salí muy temprano en la mañana. Salí muy temprano en la mañana con mi esposa y decidimos, vamos de aquí, salgamos este día. Y no fuimos solos, el Señor estuvo con nosotros, y aparte estuvieron con nosotros, ya ustedes se imaginan, nuestros 2 perritos. Bueno, tenemos 3, así que no podemos llevar al otro porque ya es de la tercera edad. Entonces a ese lo dejamos en casa, pero nos llevamos a los otros 2. No los dejemos aquí, llevémoslo. Los llevamos a los perros también, ya se imaginarán ese auto. Ok, nos llevamos a los perritos allí. Y el viernes anterior amaneció lloviendo, ¿se acuerdan? Amaneció con lluvia. Salimos muy temprano. Generalmente no me gusta conducir de noche, así que salgo temprano y regreso temprano. No me gusta la oscuridad para conducir. Entonces salimos muy temprano en la mañana, comenzó a llover, y los que han conducido antes de llegar a Tambillo, antes de llegar allí donde la carretera se abre a unos 6 carriles más o menos grandes, sucedió algo interesante. Yo iba conduciendo, como estaba lloviendo, y dije: no me voy a apresurar, no voy a manejar rápido, no voy a ir suave. Yo he escuchado de que generalmente las llantas pueden deslizarse y puede haber un problema. Entonces yo iba bajando, hay una bajada así, ¿no? Hay una bajada tremenda antes de llegar a eso, y luego sube y hay una recta larga donde siempre están los señores agentes de tránsito pescando. Hay algunos que ya han caído en esas redes, los veo porque se ríen. Entonces yo venía así y venía manejando despacio, y de pronto veo un auto que viene a toda velocidad en esa bajada, a toda velocidad. ¿Y saben lo que hice yo mirando así, y mi esposa al lado, ¿no? Yo comencé a aplastar el freno, porque esa es una bajada que termina en curva. Entonces no me gusta ir ni a la izquierda ni a la derecha, me gusta ir en el centro. Yo iba en el centro. Cuando ese auto viene a toda velocidad, oh Señor, me acuerdo tanto de aquello. Ese auto había, justamente en la curva, había, como dicen acá en la sierra, una cocha. Había allí agua. Y el auto viene
yo bajé la velocidad, el auto viene y el auto se encuentra con el agua en plena curva porque no le vio, venía muy rápido y el auto comenzó a dar vueltas. Y yo aquí. Y yo allí, créanme, como cuando uno está en un accidente, ¿no? El tiempo se detiene. Es impresionante, el tiempo se detiene y para mí el tiempo se detuvo. Y el auto estaba al lado mío dando vueltas así y yo frené y me hice acá. Vi la mano del Señor. Y usted me va a decir, pastor, ¿y cómo la vio? ¿Tenía 5 dedos o tenía 4, tenía 2 o tenía 3? No, yo sé que fue mi Señor el cual estuvo allí. Y usted dirá, claro, pastor, es porque usted es el pastor y el Señor lo guardó a usted. No, yo vi la mano del Señor en el auto de al lado. Ese auto no se dio ni siquiera contra el parterre que yo haya visto. Después de eso yo me hice a un lado allí y me quedé allí y el Señor del auto arrancó el auto y lo subió allí en el parterre. Yo dije, Señor, gracias, está bien. Cogí y salí. ¿Cuántas veces te ha pasado algo así? Ahora, eso es grande. Ahora vamos con algo pequeño. En ese mismo viaje iba con los 2 perros. Y por supuesto mi esposa, y tenemos un perro. Hemos ido bajando así, verán. El primero, todos los perros son regalados. El primero es un perro de raza, pug, puro el perro, chiquito, bonito, como los hombres de negro. Después hemos bajado de ya una mezcla. El segundo perro ya es una mezcla, okay, pero ni aún así es una mezcla bonita, de French con Shih Tzu. Y ese perro es bien pilas ese perrito. Oh, sí, se llama Ela. Y el tercero, en ese sí ya nos bajamos de la gracia. Porque ese sí tiene una mezcla de todos los perros. Y esa se llama Kiana. Entonces Kiana es más grande. Hemos subido de categorías, chiquito, un poquito más grandecito y el de casi es ya medio grande el perro. Entonces iba manejando en la carretera y cuando iba manejando allí en la carretera, de pronto un señor agente de tránsito me para. Yo confiado en el Señor y confiado en mis papeles. Claro que sí, tienes que tener todo en orden. Entonces cuando el señor agente de tránsito me para, yo dije no hay ningún problema. Pasó la revisión. Están muy bien los papeles, la licencia, aún tengo algunos días para caducarse, ya se me va a caducar, ya estoy empezando los trámites para sacar la licencia, no se preocupen. Entonces, cuando estaba allí, el Señor me detiene, yo muy confiado. Papeles, tenga, licencia, tenga, papel de la Corpaire, tenga, y yo ahí, pero no contaba con la astucia del perro. La Ela, ya hablé como quiteño, la Ela se había pasado al lado nuestro y estaba en las piernas de mi esposa. Yo estaba muy confiado. Cuando me dice el Señor, por favor estaciónese allá. Yo, a ver, ¿cómo que me estaciones si todo está bien? Dice, no puede usted llevar perros ni niños adelante. Muy bien, Señor, me estacioné allí. Tac. Mi esposa estaba distraída hablando por teléfono con su mamá. Y cuando ella ve que me estaciono, me dice, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Digo, ¿cómo que qué pasó? Me van a multar. Simple. Disculpen, mis queridas hermanas, pero así somos los varones, prácticos, al grano. ¿Qué van a hacer? Me van a multar. Y ya, yo parado. Y, espérate, ¿cómo que te van a multar? Sí, he infringido la ley. Esto no hay que hacerlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejarse multar y luego ir a pagar. ¿Qué más? ¿Ok? Hay algunos oficiales de tránsito que me han querido ayudar y que han querido pagar la multa por mí. Y que me han dicho, pero si yo le quiero ayudar. Así me dicen, yo le quiero ayudar, yo le puedo dar pagando. ¿Y saben lo que yo les he dicho? ¿Sabe qué? Mire, yo estoy consciente, yo infringí la ley, múlteme. Entonces el Señor interviene. El Señor dice, bueno, vaya nomás. La gracia. Pero eso me pasó una vez. Acá en cambio con mi esposa, yo parado ahí. Mi esposa se baja. Fue a hablar con el Señor. Mi esposa trae los documentos. Me los da. Me dice, vamos. Yo, ¿y qué le dijiste?
¿qué plata no tengo? Digo, pero empezaste mal. No le dije que empezó mal. Entonces dije, ¿qué plata no tengo? Y que era la primera vez, yo no sabía. Y en verdad, ni yo por aquí, mi ignorancia, discúlpenme. A veces la ignorancia es atrevida. Pero yo ya dije, ya me multaron, pero no me multaron. Entonces, ¿qué hice yo antes de acostarme ese día? Vi la mano de Dios. Señor, en primer lugar, me libraste a mí y libraste a ese otro señor del auto. Señor, solo tu gracia y tu misericordia, Padre, me libró de que me multaran. Merecía ser multado, pero una vez más he visto tu gracia. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Solo Dios puede hacer aquello. Tiene que aprender a ver a Dios. Tiene que aprender a oírlo. Tiene que aprender a oírlo. Tiene que aprender a caminar con Él. Y cuando tú caminas con Él, eres cauto, respetas las leyes, cumples con tu autoridad y la palabra de Dios es vida en ti. Entonces todos quieren ser como aquel a quien tú tienes dentro. Entonces te empiezan a preguntar, ¿y tú cómo has hecho? Entonces tú vas a decir lo que Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y por cuanto Él vive en mí, me conservo puro. Y por cuanto Él vive en mí, soy fiel. Y por cuanto Él vive en mí, trabajo honestamente. Y por cuanto Él vive en mí, lo busco para conocerlo. Tienes que aprender a escuchar y tienes que aprender a entender. Entiéndelo. Hay muchas cosas que pasan en tu vida y tú reclamas, ¿pero por qué? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? Y el Señor te dice, cálmate. Debes entender el proceso. Debes entender tu proceso. ¿Qué se necesita para escuchar a Dios y qué se necesita para entenderlo? Necesitas estar en conciencia de Él, que nada es tuyo y todo le pertenece a Él. Y lo segundo que necesitas es tiempo. ¿Necesitas tiempo? Necesitas tiempo. Tiempo para ir aprendiendo, tiempo para ir conociéndolo, tiempo para oírlo, tiempo para entender. Ustedes a veces me ven acá, de vez en cuando me pongo este terno. Ok, y algunos dicen, híjole, el pastor está bien, está delgado, no está tan gordito como estaba antes, se lo ve muy bien. ¡Ay, cómo predica y cómo habla! ¡Qué excelente! Pregúntenle a mi esposa. Pregúntenle a mi esposa. Pregúntenle a ella. Porque cuando tú estás más cerca de alguien, ese alguien te conoce a ti. Cuando tú estás más cerca de Dios, Él te conoce. Pero cuando tú estás lejos de Él, aunque tú lo conozcas a Él, Él no te conoce. Oiga, yo conozco al presidente de la República, Lenín Moreno. Yo cuando prendo las noticias, siempre lo veo. Ya dijeron, no, claro, yo lo conozco porque lo veo en las noticias, pero él no me conoce a mí. Si yo voy a Carondelet y yo le digo, estimado señor presidente, quiero visitarlo. Voy allá, la guardia me dice, ¿quién es usted? Por favor, díganle al señor Lenín Moreno que Jaime Carriel lo viene a ver, porque yo lo conozco. Le van y le dicen a él, y el señor presidente Lenín Moreno va a decir, yo no lo conozco. ¿Sí saben de qué texto estoy hablando? Señor, pero si en tu nombre hice milagros, pero Señor, si en tu nombre eché fuera demonios, pero Señor, si en tu nombre hice sanidades, y el Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Aprendan a escuchar a Dios y aprendan
a entenderlo a Él y a su palabra. Y por último, primero era conocer, lo segundo era escuchar y entender, y el tercero es vivir. Cuando tú conoces, cuando tú oyes y entiendes, entonces puedes vivir. Hay algunas personas que hablan acerca de Jesús. Hablan algunas personas que hablan acerca de Él. Evangelizan. Y esas personas cuando evangelizan le dicen: ¿quieres tú recibir al Señor como tu Salvador? Y esa persona en el corazón está dudando. Híjole, ¿será que me dice que sí? ¿Será que me dice que no? O si no estás dando una consejería, estás hablándole a un amigo y le estás hablando acerca del matrimonio y le estás diciendo: no, pero tienes que hacer esto, es que el Señor aquello. Y tú mismo dices: yo no sé cómo le estoy diciendo eso si en mi hogar está hecho pedazos. Lo que pasa es que estás hablando algo que no conoces, estás hablando algo que no has escuchado y que no entiendes, y por tal razón lo que tú dices es vacío. Suena bonito, pero es vacío. Estos son como las promesas que nos hacen cuando están de campaña. Suenan muy bonitas, pero no son vida, porque no se concretan. Así es que a veces así es. Se habla muy bonito, pero no se vive. Vive lo que conoces. Vive lo que has escuchado. ¿Y sabes lo que el Señor hace? El Señor te da más. El Señor te da más conocimiento. El Señor te da más palabra. El Señor te da más de Él. Y la vida en el Señor se hace natural. No tiene que ser forzado, se hace natural. Orarás a Dios, buscarás el rostro de Dios y le darás el mejor tiempo. ¿Cuál es el tiempo que le dedicas para conocer a Dios, para escuchar de Dios? ¿Cuál es el mejor tiempo que le das? Ninguno. ¿Cuándo intentas buscarlo? Después que has hecho todas las tareas. Llegas en la noche y llegas cansado. Le estás dando el tiempo que te sobra, no el tiempo del que depende tu vida. Entonces te levantas y ¿qué es lo primero que haces? Mentalmente armas toda tu agenda. ¿Y dónde se queda el Señor? El Señor se queda contigo para esas citas casuales. ¿Cuáles son esas citas casuales? De vez en cuando. Me encuentro con Él en la mañana y me encuentro con Él en la noche. ¿Y el resto del día? Bien, gracias. Tienes que aprender a vivir. Vive con Él. Vive lo que conoces y vive lo que has escuchado de Él. Entonces tu vida, donde quiera que vayas, va a brillar. La gente no lee la Biblia. La gente no lee la Biblia, pero sí lee cristianos. Pero sí te lee a ti. ¿Por qué razón hay muchas personas en las iglesias que no se identifican como creyentes? Son agentes secretos del Señor en los trabajos. Los jóvenes son agentes secretos en la universidad. ¿Y saben por qué les gusta lo secreto? Porque les es más fácil llevar una vida doble. Porque cuando tú dices soy creyente, entonces ¿qué cosa? Todos los ojos se enfocan en ti. Y cuando tú haces algo que no es correcto, siempre tienes un buen amigo que te dice, oye, o una buena secretaria que te dice, oye, pero tú no que eres evangélico, ¿y cómo así me andas coqueteando? Ahora, pero cuando no se dice que tú eres un creyente, que tú eres un cristiano, te es fácil coquetear. Como nadie sabe, entonces tú de vez en cuando le regalas una flor, le llevas algo por allí, cualquier cariñito, pero como no saben lo que eres, en realidad sí estás diciendo lo que eres. Tú no eres un creyente. Tú quieres vivir algo que no eres. Porque las personas leen vidas más que libros.
leen vidas. El llamado del Señor es el mismo. Venid a mí, dice el Señor. Venid a mí. Entonces, no vamos a sucumbir ante todas estas personas que engañan falsamente, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hace libre. Escucharemos a Dios y entenderemos el propósito de Él para nuestras vidas y jamás negaremos la fe. Entonces viviremos y la vida será sencilla y la vida será simple. Cuando digo simple, no significa carente de algo, sino que será llevadera. No sin problemas, pero siempre en victoria. Pero siempre en victoria. ¿Qué les parece si respondemos al llamado del Señor? ¿Quieres venir a Él? Ahora tú me vas a decir, pero yo hace mucho tiempo que ya lo acepté. Yo también, tengo muchos años. Pero creo que cada día nosotros debemos de venir ante su presencia. Yo no me arrepiento de una decisión que tomé cuando tenía 11 años de edad. ¿Saben cuál fue la decisión que tomé cuando tenía 11 años de edad? Yo a veces veo a esos niños aquí en la iglesia de 11 años y cuando yo los veo, yo digo, no puede ser, solamente el Señor pudo hacer eso en mi corazón. Tomé una decisión. La decisión fue leer la Biblia. Leerla todos los días. Y allí empezó mi historia con Dios. Aunque la historia de Dios conmigo comenzó desde antes que yo naciera. La historia de Dios contigo empezó desde antes que tú nacieras. Mi embrión vieron tus ojos. Les invito a orar al Señor. Les invito a que si usted allí en su corazón usted percibe que el Señor le ha hablado, usted tiene que responderle. Y no busques palabras rebuscadas. Solamente digámosle, porque me quiero unir a ese deseo y a esa oración. Digámosle juntos, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Mis mejores días, mis mejores años son los que están por venir. Tómalos, yo los entrego, Señor, a ti. Te entrego mis días, te entrego mis años, te entrego, Señor, todo lo que soy. Tengo que dejar el pasado atrás. Y hoy estoy dispuesto, dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Prosigo a la meta del supremo llamamiento, a la meta que es Jesús. Te entrego todo lo que soy. Te entrego mis días, te entrego mis años. Úsame, Señor. Hay una generación que viene detrás de mí. Hay muchos niños, hay muchos adolescentes, hay muchos jóvenes, Padre. Hay muchos, oh Jehová, que necesitan aprender a amarte con todo su corazón. Aquí estoy. Úsame, Señor, para que ellos te conozcan a ti. Que ellos te conozcan a ti. Señor Jesús, Padre amado, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a tu Hijo, a quien tú has enviado. Vive en mí, Jesús.
vive en mi corazón, vive en mí. Aún me hace falta mucho, aún me hace falta mucho. A veces inclusive digo, me hace falta demasiado. Pero una vez más, Señor, suplico delante de ti tu gracia y suplico delante de ti tu misericordia. Regrésame a tu palabra. Si hay alguien que necesita la palabra, Señor, soy yo. Si hay alguien que necesita conocerte más, Padre, soy yo. No es mi cónyuge, no es mi esposa, no es mi esposo, no son mis hijos, Padre, soy yo. Recuérdame la palabra de Jesús, Espíritu Santo. Recuerda, Señor, aquella palabra en mi corazón y escríbela, y por ella viviré. Hoy me entrego a ti, hoy me rindo delante de ti. Te lo suplico, perdona mis pecados. Limpia mi corazón. Lávame más y más de mi maldad. Regreso a ti. Padre, pon tu palabra en mi corazón y por ella viviré. Y no caeré, Señor, por cuanto la palabra es segura y tú no cambias. Y tú no cambias. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Bueno le es al hombre creerte a ti. Bueno es. Señor, gracias. Y tu palabra, Señor, de verdad sea lámpara a mis pies. Todo tropiezo, Señor, sea descubierto. Tu palabra sea lumbrera a mi camino. Todo engaño se aparte de mi camino. He aquí, Señor, nuestra vida será como la luz de la aurora. Mas la senda, mas el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Hasta que el día es perfecto. Tu palabra sea esa antorcha encendida que alumbra, Señor, en medio de la oscuridad, hasta que el día es perfecto y tú, oh Jesús, crezcas en mi corazón. Crece en mí, crece en mí, crece en mí. Quédate en mi hogar, quédate en mi trabajo, quédate, Señor, en mí, te lo suplico. Dame tu palabra. Dame conciencia de ti. Dame conciencia. Dame conciencia de ti. Te lo ruego, oh Señor. Te lo pido, oh Jehová. Gracias. Gracias, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús.